Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor para comenzar nuestro tiempo de predicación. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Y les voy a hablar un tema que se llama ciudadanos de un reino inconmovible. Dice así la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El sermón pasado les hablé de las tres cualidades de un cristiano: fe, paciencia y perseverancia. Al final del sermón yo les decía que nosotros hemos sido llamados para ir a una ciudad que Dios nos ha preparado. Y esta ciudad tiene que ver con esto, con ser ciudadanos de ese reino inconmovible. Ahora, les he estado compartiendo varios mensajes sobre la carta a los Hebreos, y esta carta nos enseña o tiene la intención de enseñarnos dos cosas. Una, la supremacía del Señor Jesucristo sobre todo, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el día de reposo, sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento, sobre los ritos del Antiguo Testamento, sobre los héroes de la fe. Cristo tiene la supremacía de todo. Y la segunda razón por qué escribieron esta carta fue para animar a los creyentes que estaban siendo atribulados, encarcelados, llevados a la muerte, y era para animarles en su fe. Bueno, esto que yo les voy a hablar, hermanos, tiene que ser parte de nuestra motivación espiritual para seguir adelante. Hoy tenemos problemas en el mundo, tenemos un virus que está atacando a la gente y eso ha creado un sinfín de cosas: desempleo, un paro económico, muchos problemas. Esta carta, igual que Primera de Pedro, igual que la carta de Santiago, fueron escritas cuando la iglesia estaba pasando por tribulaciones. Entonces, el escritor de los Hebreos les da este consuelo, mis amados hermanos, de que nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible. Y él dice que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos esos héroes mencionados en el capítulo 11, ellos fueron ciudadanos de este reino, pero nosotros también estamos dentro de este reino eterno. Los creyentes del siglo XXI también somos ciudadanos de este reino inconmovible. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20, él dijo así, escribió: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Dice que Él un día regresará y cada hijo de Dios será llevado a la nueva Jerusalén y va a habitar por toda la eternidad con el Señor. Ahora, como primer punto, yo quiero decirles esto. La ley que le fue dada a Moisés nos apartó de ese reino. Vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Mire cómo está describiendo la entrega de la ley. Dice: al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La entrega de la ley nos apartó de ese reino. ¿Por qué? Porque la majestad soberana de Dios se manifestó con gran poder. Ahora, ese Dios soberano es inalcanzable, inaccesible con nuestros propios méritos. Esa
santidad de Dios estaba absolutamente inaccesible para el ser humano. Y otra razón es que el terror de Dios se apoderó de los que lo oyeron. Dice el versículo número 20 que no podían soportar lo que se les ordenaba. Entonces, ahí lo primero que el escritor de los Hebreos nos enseña es que la ley no nos permitía entrar a ese reino. Ahora, yo quiero hacer un contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión, al cual nos hemos acercado. Déjeme le digo 9 contrastes que hay entre el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror, pero el monte de Sión, fíjese, es un lugar de amor y de perdón. El monte Sinaí está en el desierto, pero el monte de Sión es la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí solo habla de cosas terrenales, pero el monte de Sión nos habla de cosas celestiales. El monte Sinaí solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios, pero en el monte de Sión una compañía de muchos millares es invitada a acercarse al Señor. En el monte Sinaí la característica era que los hombres eran culpables y eso les produjo un miedo, un terror ante Dios. Pero en el monte de Sión dice que los justos son hechos perfectos por la sangre de Cristo. En el monte Sinaí Moisés era el mediador, pero en el monte Sión Jesús es nuestro mediador. En el monte Sinaí trajo el antiguo pacto, el cual fue ratificado con sangre de animales, pero el monte de Sión trajo un nuevo pacto y fue ratificado con la sangre del precioso Hijo de Dios. Y en el monte Sinaí todo es exclusión. El hombre fue excluido de la santidad, de la majestad de Dios y mantuvo a la gente alejada de la montaña. Pero en el monte de Sión todo es una invitación a acercarnos al Señor. Y en el monte Sinaí todo es ley, pero en el monte de Sión todo es gracia. Entonces el escritor a los Hebreos comienza haciendo estos contrastes. La ley nos alejaba de Dios. Entre más la conocíamos, más nos alejó de Dios. Pero la gracia de Cristo nos invita a acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo entramos a ese reino inconmovible? ¿Cómo nosotros llegamos a ser parte de esa ciudadanía? ¿No lo merecíamos? No. ¿Lo compramos? Tampoco. ¿Qué hicimos? Pues nada bueno para ganarlo. Fue a través de un pacto de amor que Cristo derramó su sangre por nosotros para acercarnos sin temor a Dios. Y eso es bien importante que nosotros los creyentes lo entendamos. Nosotros podemos acercarnos sin temor alguno a Dios. Hebreos 10:19, le voy a leer lo que dice este versículo. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, es la entrada, es la puerta para ese reino inconmovible. Y déjeme le digo, todo en esta vida es pasajero, pero este reino es eterno. Ahora, siguiente punto, punto número 3. Quiero hablarles de las glorias de este reino eterno. Versículo número 22 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto,
y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjese todas las glorias que contiene este reino eterno, hermano, en el cual nosotros estamos inmiscuidos. Primero, es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es la ciudad del Dios vivo. También dice que vamos a estar en la comunión con los ángeles. Dice el versículo 22, a la compañía de muchos millares de ángeles. También este reino, hermanos, va a reunir a todo el pueblo de Dios para siempre. Todos nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor, de esta congregación, de otras congregaciones, vamos a ser reunidos en esa ciudad eterna para siempre y ya nadie nos va a poder apartar por toda la eternidad. Esto es lo que dice la palabra en el versículo número 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo fuimos inscritos en los cielos? Por la sangre de Cristo. La Biblia habla de un libro de la vida, y que solamente los que estén escritos en ese libro tienen derecho de entrar a la ciudad de Dios. Es por eso que nosotros continuamente, amigos que no conocen a Jesucristo, les estamos invitando a que entren. Yo les mencionaba que la diferencia y el contraste entre el monte de Sión y el monte Sinaí es que el monte Sinaí nos excluye, pero el monte de Sión nos invita. Esta invitación está allí, hoy para todo aquel que quiera ser salvos. Dice que otra de las glorias de este reino eterno es que los justos serán hechos perfectos. Eso lo dice el versículo 23. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos los justos, todos los santos del Antiguo Testamento van a estar ahí en esa ciudad juntamente con la iglesia. Nos vamos a acercar a Dios, el juez. Vamos a presentarnos ante su tribunal, ante el tribunal de Cristo, pero no para ser echados fuera, sino para recibir recompensa por lo que hicimos o estamos haciendo hoy aquí en la tierra. Y nos vamos a acercar a Jesucristo, nuestro mediador. Dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Todas estas son las glorias de este reino eterno. Jesucristo trajo la redención por su sangre. Y déjeme le digo algo aquí, amigo, hermano. Nadie va a entrar a este reino por sus propios méritos. Nadie, nadie, nadie. Eso dice Hebreos 10:10. Dice la palabra del Señor así. En esa voluntad, en la voluntad de Cristo que vivió para el Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, esas glorias de este reino eterno, usted solamente puede entrar a ellas, ser partícipe de ellas por la sangre de Jesucristo. Pero también hay una advertencia en este capítulo a que nosotros no despreciemos este reino glorioso. Mire lo que dice el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Y Dios es el que nos está hablando. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, los que escucharon a Moisés, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz de Dios, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase,
a una vez indica la remoción de las cosas inconmovibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y entonces el escritor de esta carta también nos hace una advertencia, que si Dios castigó a los que desecharon a la voz de Moisés, también con más razón castigará a los que desprecien la voz de Cristo. Por eso, amigos, hermanos, familiares, les hacemos la invitación. Lo que les decía sermones atrás, Juan capítulo 1, versículo 12, dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted hoy tiene la oportunidad de recibir a Cristo, de creer en su nombre para que Dios lo inscriba su nombre en este libro de la vida para que usted pueda ser partícipe y tenga derecho de entrar a este reino inconmovible. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios hará que su voz desaparezca a este mundo, porque esto es pasajero. Aquí tengo varias escrituras, pero no las vamos a leer, solamente quiero llevarlo a un pasaje en su mente. Cuando aquel rey Nabucodonosor tuvo un sueño, soñó una estatua de 4 partes, la cabeza de oro, el pecho y el vientre plata, los muslos y las piernas, parte de las piernas de bronce, y los pies y los dedos de hierro mezclado con barro. Y esa visión significaba todos los imperios de este mundo. Pero dice que en la misma visión Nabucodonosor vio que una piedra no cortada con mano descendió del cielo y pulverizó a la estatua, empezando con los pies y terminando con la cabeza. Y Daniel le da la interpretación al rey Nabucodonosor y le dice: esas estatuas son los reinos de este mundo que van a ser destruidos. Pero la piedra es el Señor Jesucristo. Y dice que esa piedra se convirtió en un gran monte que representa el reino de los santos. Y dice que ese reino, dice Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, dice que ese reino será sempiterno, o sea, un reino para siempre. ¿No le gustaría a usted ser parte de ese reino? A mí me gusta la idea y yo por eso decidí, por la gracia de Cristo, rendir mi vida a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ahora, como último punto número 5. ¿Qué actitud debemos de tener ahora los ciudadanos de este reino? ¿Qué actitud? Los versículos 28 y 29 nos lo dicen. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Fíjense bien, hermanos, un reino que no va a ser movido por nadie. Dice: tengamos gratitud. Usted, como hijo de Dios, en medio de esta pandemia, en medio de esto que estamos pasando, hermanos, debe de haber gratitud en nuestro corazón. Ser agradecidos con Dios porque nos salvó. Tristemente, déjeme le digo, un día la muerte va a llegar a nuestras vidas. Tal vez no hoy, pero un día vamos a enfrentarnos con esa realidad. Pero los que somos parte de este glorioso reino inconmovible, vamos a ser llevados, como les leía en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, eso nos debe de llenar de gratitud, ser agradecidos con Dios. ¿Qué más dice el versículo 28? Dice: y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿verdad? Con temor y reverencia. Usted, aparte de gratitud, hermano, debe de tener un corazón dispuesto para servir a Dios, rendir culto a Dios. Y no solamente aquí en el templo. La palabra rendir culto, las palabras rendir culto significa que todas las actividades de nuestra vida le den la gloria al Señor. Pablo dijo: si coméis o bebéis o hacer otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios. Y dice el versículo 28, agradándole con temor y reverencia. Esa debe de ser otra actitud, agradar a Dios con un temor reverente, no con el miedo del monte Sinaí, sino con el respeto, el honor, la honra, la gloria que Él merece, ¿verdad? Y luego nos da una razón. Versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la razón por qué nosotros debemos de tenerle reverencia. ¿Por qué? Recuerde lo que empecé leyéndolo en el versículo 18. Ese Dios que es fuego consumidor se manifestó en el monte Sinaí, pero solamente para dejarnos claro, bien claro, que ningún ser humano se puede acercar a Él por sus propios méritos. Pero ahora en Cristo, como dice Hebreos 1:1, Dios hablando de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, hoy por Cristo, ese Dios que es fuego consumidor, le invita a acercarse, a creer en Cristo, para que usted pueda ser partícipe, ciudadano de ese reino inconmovible. Entonces, esta palabra, hermanos, yo se las quiero dejar para que seamos motivados, para que seamos avivados y que lo que hoy está pasando en el mundo no nos cause turbación. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Vamos a orar para dejar lugar al último canto y así despedir nuestra reunión en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Dios, que esta palabra nos consuele, nos fortalezca, nos vivifique, nos anime, Señor, a pesar de lo que podamos estar experimentando hoy, miedo, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la economía, Señor. Que esta palabra nos haga entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, que nosotros estamos esperando un reino inconmovible donde no hay tristeza, ni muerte, ni dolor, ni lágrimas, donde vas a estar tú y tú vas a llenar con tu gloria todo ese reino glorioso, Padre. Te pedimos por aquellos que nos están escuchando, que no te conocen, trae salvación, llega a sus mentes, llega a sus corazones, redargúyeles con tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio para que ellos puedan entender este mensaje y rendir su vida a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos lugar para el último canto. Que el Señor les bendiga en esta hora.